el título de la prédica que traigo el día de hoy se llama No es para raspar muebles, pero se llama No es tu talla. Sí, raspar muebles no va por ahí, sino que es un tema en el cual Dios ha trabajado a lo largo, no solo de esta semana, sino a lo largo del tiempo. Y también creo que no solo es conmigo. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí en este día, en algún momento durante nuestro caminar con Cristo, hemos sentido la necesidad a veces de identificarnos con una persona. Observamos a nuestros pastores, observamos a nuestros líderes, observamos a los servidores, y quieran o no, en algún momento te has puesto delante y has dicho: ay, cómo me encanta cómo sirve esta mujer, o cómo sirve este joven, o cómo sirve este varón. Quisiera, lo que dijo mi hermana que pasó al frente ahorita, dar un testimonio. Tiene un deseo muy bonito en su corazón, y algún día si se sigue preparando y continúa con ese mismo corazón, tenga por seguro, hermano, que Dios la va a usar. Bueno, quisiera que abriéramos nuestras Biblias. Quien traiga su Biblia, o si no, lo vamos a pasar aquí en la pantalla. Vamos a leer Primera de Samuel 17, del 38 al 40. Si me ayudan con las pantallas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. A lo largo de nuestro caminar en la vida cristiana, tenemos dificultades, tenemos momentos muy buenos y tenemos momentos difíciles, no así momentos malos. Tenemos momentos difíciles porque de todos ellos el Señor siempre nos saca. Entonces, esto nos va creando una manera de ser. También desde nuestra niñez hemos sido forjados por nuestros padres, hemos sido forjados por la vida misma. Los que tuvieron un padre y una madre desde un principio pues han tenido una bendición, pero hay quienes no los han tenido y se han forjado de una manera complicada. Esto, o lo que eres el día de hoy, prácticamente es el resultado de todos los años que te ha tocado vivir. Todas esas heridas que tienes en el corazón, todos esos sinsabores, pero también todas esas alegrías, esos momentos que recuerdas con mucho cariño, son lo que te convierten en la persona que eres el día de hoy. A lo largo de mi caminar, he estado en varias congregaciones, he conocido muchas personas, he conocido varios pastores, y siempre observo eso que les digo, ¿no? A veces me trato inclusive de parecer para seguir sirviéndole a Dios. Y no digo que esto sea malo, ¿no? Yo no estoy diciendo que sea malo. Ojo, no es malo hacer eso, porque creo que el creyente, el cristiano, empieza a caminar y empieza un aprendizaje. Llega el tiempo en que nosotros ya dejamos de medirnos con las demás personas, ¿no? ¿Con quién nos debemos de medir? Con Cristo, exactamente. También a lo largo de esos años he identificado que en las congregaciones hay muchas clasificaciones de personas, ¿no? Pero hay dos que me llamaron mucho la atención. Hay cristianos introvertidos y hay cristianos extrovertidos. El cristiano extrovertido es aquel cristiano alegre, es aquel cristiano que le encanta servir, es aquel cristiano que le encanta ayudar, es aquel cristiano que hace una amistad en 10 segundos, ¿no?
ayuda a los demás, les habla de su testimonio. Es una persona que cae bien. Y después está el cristiano introvertido. El cristiano introvertido, pues es el que desde su rinconcito también hace amistades, tarda un poquito más, pero sí las logra. Le gusta servir desde un lugar donde no se vea mucho. A su manera, él trabaja para Cristo. Entonces, yo sé que ahorita quizá ustedes están evaluando en qué área estoy yo. ¿En qué área, en qué clasificación del introvertido o del extrovertido entro yo? Bueno, independientemente de sea cual sea tu condición, debes de saber que ambos han sido forjados y Dios ha permitido todo lo que te ha sucedido hasta el momento y estás en el lugar que debes de estar. Amén. Solamente a veces es momento de tomar todo eso que nos ha pasado y seguir avanzando. Cuando venimos a Cristo, son afectadas siempre para bien varias áreas de nuestra vida, entre ellas nuestro temperamento y nuestro carácter. Pero también paso a paso va siendo transformada nuestra vida para la gloria de Dios. El Señor nos va despojando de las obras de la carne, que se menciona en este caso en Gálatas 5, 19 y 21. Si lo tienes en la pantalla, me gustaría que me ayudaran a leer. Estas son algunas cosas que éramos, ¿no?, antes de conocer a Cristo. Y dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. El siguiente: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso éramos antes de llegar a la gloriosa presencia de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que solíamos ser. Una vez que comenzamos a caminar en el camino de la verdad, llega a nosotros el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu viene en Gálatas 5, 22 y 23. ¿Me ayudas a ponerlos, por favor? Y dice que el fruto del Espíritu es el primero, el amor. A ver ustedes. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Exacto. Esos son lo que hoy en día nosotros debemos de buscar. ¿Cómo se logran estos frutos o este fruto? Se logra a través de una relación directa con Dios. Se logra a través de estar expuesto a la luz de las Escrituras. No solo abrir la Biblia, ¿no?, sino leer la palabra día con día. Eso es estar expuesto a la luz de las Escrituras. No sé si les ha pasado, pero cuando leemos la palabra somos confrontados. Cuando leemos la palabra, nos muestran versículos o vivencias de hombres y mujeres que vivieron antes que nosotros, con situaciones muy parecidas a las que estamos viviendo nosotros el día de hoy. ¿Saben qué es lo mejor? Que Dios nos pone estas situaciones para no equivocarnos en las mismas cosas. Aprendemos de los hombres y de las mujeres de Dios que vivieron antes de nosotros para poder no caer en ciertas situaciones, o nos da la salida de cómo no caer en ese tipo de situaciones. Entonces, esos frutos, o ese fruto se va a lograr a través de una conversión, a través de una lectura y a través de una comunión directa con el Espíritu Santo. Bueno, a pesar de que nuestras vidas son transformadas, nuestra esencia sigue siendo conservada. Una semilla que germina y se convierte en un roble cambiará de forma, pero su estructura genética sigue siendo exactamente la misma.
De hecho, la teoría de la evolución de Darwin solo es eso, ¿no? Es una teoría. ¿Por qué? Porque no se ha comprobado, no han encontrado el eslabón perdido. Es aquel que se supone que debe de haber una especie y cambia a otra. Pero no está ese eslabón perdido, esa parte falta. Por eso sigue siendo una teoría. Entonces, nosotros, antes de llegar a los pies de Cristo, éramos de una manera: iracundos, algunos enojones, algunos chismosos, algunos borrachos, algunos drogadictos, etcétera. Podría decir muchos tipos de pecados. Todas esas cosas van siendo limpiadas de nuestras vidas, pero la esencia, esa parte que adquiriste a través de los años, a través del sufrimiento, a través de esa alegría, esa parte se conserva. Si eras introvertido antes de venir a Cristo, hoy eres un cristiano introvertido. Si eras un extrovertido antes de venir a Cristo, hoy eres un cristiano extrovertido. Tú sigues siendo de la misma manera. Conozco una mujer que lleva su casa con mano dura y sus hijos le obedecen. Antes de ser cristiano, sus hijos le obedecían. Hoy le siguen obedeciendo. La mujer sigue siendo exactamente lo mismo en esencia, pero Dios quitó todos esos pecados que nos hacían presos de nuestra carne. Pero ¿saben qué es lo que sucede? A veces la palabra de Dios dice en Efesios 4:26. No, la palabra de Dios dice que nuestros pecados, cuando recibimos a Cristo y entregamos nuestra vida, le entregamos el control de nuestra vida, dice que nuestros pecados son quitados y son arrojados ¿a dónde? Y entonces, ¿por qué nos ponemos un traje de buzo y buceamos hasta el fondo y los traemos de vuelta? Eso hacemos a veces. Ese no es un ministerio. El bucear hasta el fondo del abismo y traer nuestros pecados de vuelta no es un ministerio. Así que debemos de quitarnos esa ideología. Nuestra vida ya fue cambiada. Nuestra vida ya fue comprada. Nuestra vida ya fue transformada. Alguien pagó el precio de nuestros pecados a precio de sangre. Amén. No fue un precio económico, y fue la sangre más preciosa que pudo haber existido, que es la de mi Señor Jesucristo. Amén. Bueno, esa parte que les comenté venía en Miqueas 7:19, dice que Dios echa en lo profundo de la mar todos los pecados. En la Biblia viene un relato que nos habla acerca de esto, ¿no? En Hechos 9, no abran la Biblia, en Hechos 9 y en Hechos 22 vemos la conversión de Pablo. Todos hemos escuchado acerca de Pablo, ¿no? ¿Hay alguien nuevo aquí? Ni preguntamos. ¿Hay alguien que viene por primera vez? Nadie, todos somos de casa. Bueno, todos conocemos la historia de Pablo. Sabemos que antes de ser Pablo, ¿cómo se llamaba? Saulo. ¿De dónde? ¿Por qué de Tarso? Porque él nació en Tarso de Cilicia. Tarso de Cilicia era una provincia que había sido absorbida por el Imperio Romano. Entonces, Pablo, al nacer en Tarso de Cilicia, le daba la nacionalidad ¿qué? Romana. Entonces, Pablo era de doble nacionalidad. O sea, él era romano por nacimiento y era judío por sangre, pues, por herencia familiar. Entonces, dice la palabra en Hechos 9 que Pablo iba camino a Damasco porque había conseguido cartas de parte de los principales para poder ir y agarrar ¿a quiénes? A los cristianos. ¿Qué les hacía a los cristianos? Los azotaba
inclusive les daba muerte, hacía de ellos lo que quería. ¿Por qué? Pablo era un apasionado por la ley de sus antepasados. La palabra dice que Pablo se crió o se educó a los pies de Gamaliel. Gamaliel fue uno de los más grandes y más prominentes rabinos, o sea, maestros en ese tiempo. Y Pablo tuvo la fortuna de permanecer ahí en ese lugar. Vamos a suponer, por ejemplo, si hablamos de un mundo chiquito ahorita, que es la Soli, Linda, por ejemplo, está criándose a los pies de nuestros pastores. Pablo en ese tiempo estaba a los pies criándose y educándose con uno de los más prominentes maestros de ese tiempo. Bueno, dice la palabra que iba hacia esta ciudad y que en el camino se le apareció una luz del cielo y lo rodeó completamente. La palabra también dice que escuchó una voz que le dijo: Saulo. Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y la voz le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y le dijo una palabra bien fuerte: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué significa eso? Imagínense muchas púas metálicas pegadas en la pared con unas puntas bien afiladas, e imagínense ustedes quitándose el pie y dándole patadas. Eso es lo que significa: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Esa palabra que Dios le dijo es tremenda. Pablo, aparte de tener doble nacionalidad, era maestro de la ley también. Era muy celoso, dice la Biblia, de la ley de sus antepasados. Entonces, él conocía muy bien la ley, también conocía toda la cultura romana. De hecho, Pablo fue preparado. Si nos vamos y lo vemos en un sentido global, su educación, la doble nacionalidad. ¿Su educación para qué le sirvió? Y la doble nacionalidad. Bueno, él estuvo en la presencia de tribunos, estuvo en la presencia de reyes. Necesitaba Dios un hombre letrado. Por eso me encanta cuando muchas personas dicen: no, es que el ser cristiano es para ignorantes. No es cierto. A mí me encanta la vida de Pablo, porque Pablo era un hombre muy educado, súper educado. Y todo esto que vivió durante su niñez, donde nació, sus dobles nacionalidades, todo el conocimiento que fue adquirido, tomó sentido en ese momento. Toda su vida fue direccionada hasta ese momento que fue llamado a ser el apóstol más pequeño. Él se llamó el apóstol más pequeño. Entonces, lo que nosotros vivimos, lo que nosotros pasamos en nuestra niñez, que hoy nos causa a veces dolor, sinsabores, lleva un propósito. Dios permitió que eso sucediera. Dios permitió que vivieras eso. Dios permitió que aprendieras aquello. Dios permitió que nacieras en donde naciste, y Dios te tiene hoy aquí. Depende de nosotros qué vamos a hacer con ese regalo tan grande que nos ha dado. Algo bien interesante en el caso de Pablo también es cuando estuvo ante el tribuno. Lo agarraron, lo iban a azotar, y cuando estaban a punto de azotarle, él le dijo al guardia, le dijo: oye, ¿sabes que vas a azotar a un nacionalizado romano? Cuando él le dijo esto, se apartó inmediatamente y fue y le dijo al tribuno: oye, ¿sí sabías que este es nacionalizado romano? El mismo tribuno en la palabra dice que había comprado su nacionalidad por mucho dinero, pero Pablo la tenía de nacimiento. El tener esa nacionalidad
hacía a Pablo privilegiado, ¿no? Él tenía la capacidad de apelar ante los tribunos, o sea, discutir cosas de Estado. También lo evitaba castigos, salvo que fuera por temas de traición. Se dice que en ese tiempo amarrar a un ciudadano romano era considerado un crimen, y él estaba amarrado. Por eso tuvieron tanto miedo cuando Pablo le dijo: oye, ¿vas a azotarme sin haber sido ya condenado? Azotar a un ciudadano romano era considerado un acto malvado, y ejecutar a un ciudadano romano era considerado parricidio. Parricidio quiere decir matar o flagelar a un familiar muy cercano, puede ser mamá, papá o hijos. De esa manera era considerado tratar de esa manera a un ciudadano romano. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Pablo fue escogido, y nada de lo que le pasó, de lo que aprendió, fue una coincidencia. Vuelvo a repetirlo, Dios lo preparó, y Dios usó esa pasión que él tenía por la ley y la convirtió en una pasión para salvar almas. Él fue enviado a los gentiles. Esa pasión Dios la tomó, pero no la destruyó. Si se dan cuenta, hizo lo que quiso con él. Esto que voy a decir lo creo, por si alguien, espero que no me acuse por ahí de hereje. Yo me imagino que cuando la luz rodeó a Pablo y los 3 días que estuvo en la ciudad sin poder ver, era Jesús que estaba directamente con él. A mí me gusta imaginar que Dios le mostró al Cristo en la ley que él conocía a la perfección. Por eso Pablo tuvo una conversión tan fuerte. Por eso Pablo se convirtió en quien es. Y sabes, eso también Dios lo hace contigo y conmigo si estamos dispuestos. Él quiere usar tus fortalezas y tus debilidades para su gloria. Tú y yo somos materia prima de Dios. Amén. ¿Ok? Efesios 2:10 dice que somos hechura ¿qué? Suya. Para buenas obras que Él ya preparó antes. No habla de las obras nuestras, sino las obras de Dios que Él ya preparó. Y vuelvo a repetir, tú y yo somos materia prima de Dios. Y si algo tiene Dios, es que no produce cristianos en masa. Dios es un artesano. Cada uno es distinto. Cada uno es distinto. Y esa personalidad que hoy tienes tiene un potencial tremendo y enorme para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hace 8 días, durante la predicación, nuestro pastor mencionó algo de suma importancia que me trajo revoloteando la cabeza muchas veces durante la semana. Dijo que al cielo no podemos llevar cosas materiales, que lo único que podemos llevar al cielo es nuestra alma. Es lo único que podemos llevar. Nada de lo que persigamos en este mundo, todo eso se va a quedar cuando seamos llamados a la presencia de Dios. Por eso debemos cultivar nuestra alma. Así como cultivamos nuestro intelecto y así como cultivamos nuestras capacidades para dedicarte a lo que te dedicas. Muchos van a la universidad, se preparan, muchos tienen mucha experiencia a lo que se dedican y son considerados expertos. Así debemos de cultivar nuestra alma, porque es lo que va a comparecer ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Y aquí entra algo bien fuerte. Algo bien fuerte es que a veces tratamos de aparentar lo que no somos. Y saben, aparentar lo que no somos es cansado.
tratar de mostrar una cara que no somos o una vida que no tenemos es muy cansado. Por eso es que muchas veces nosotros como cristianos nos cansamos y nos vamos de las iglesias, de las congregaciones. ¿Por qué? Porque solamente estamos tratando de ser como esas personas que admiramos y ponemos nuestra vista, nuestros ojos en la condición de los demás, creyendo que la vida de esas personas es la vida a la que hemos sido nosotros llamados, y no es así. Agarramos y proyectamos imágenes que no son reales. En contraste a eso están las personas que sí son reales, que sí son auténticas. Ver a algún líder, alguna persona que tiene una vida próspera, pues a veces decimos, mira, este cuate le va bien, pero no sabes el trabajo que le ha costado llegar hasta donde está. ¿Sabes? Esa parte a mí me quebró cuando llegué a esa parte, porque en algún momento todos hemos estado ahí. Yo he estado ahí muchas veces. Y sabes, lo que hace el tiempo es precisamente eso, irte quitando cosas que quizá en un principio te ayudan, pero después se van volviendo una carga pesada. Debemos de buscar autenticidad delante de la presencia del Señor. Las personas auténticas atraen. ¿Sabes? También una persona auténtica normalmente cuando se equivoca y acepta sus errores, también atrae. ¿No les ha pasado alguna vez que han llegado tarde a su trabajo y va Pedro Santos con la cabeza agachada y llega a su trabajo y le dice, discúlpenme, llegué tarde? Oye, pero ya son las 7:30, ya son las 8, ¿qué te pasó? Y en vez de poner pretextos, ¿saben qué? Discúlpenme, se me hizo tarde y no volverá a pasar. Si había un discurso preparado para tirarte y regañarte, ahí frenó. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando vemos que una persona, que un cristiano, que un hijo de Dios se equivoca y asume su responsabilidad, eso es bueno también para las demás personas que están observando. A Dios le agrada el quebrantamiento genuino, pero aborrece la espiritualidad fingida. Eso es complicado. Qué bonito es despojarse de aquello que no nos sirve, pues. Vamos a poner un ejemplo. Cuando salen a trabajar y llegan a su casa, ¿qué es lo primero que hacen? ¿Qué avientan? Los zapatos, las botas esas que pesan como 2 kilos de seguridad. Aventamos el casco, las mujeres agarran y se desatan el cabello y se sienten libres, ¿no? Se ponen unas pantuflas, se ponen un pants cómodo y dicen, qué bonito es tener una vida cristiana de esta manera. De verdad. Ok. Cuando nos comparamos con otros cristianos, matamos el crecimiento espiritual. No hay que continuar a veces con esas prácticas. Tratemos de medirnos con Cristo, que es la única persona perfecta, y que toda su vida está aquí, o parte de la vida de Cristo está aquí. Una de las cosas más importantes de la vida de Cristo pues está aquí en su palabra. Entonces, evaluar nuestra espiritualidad basado en lo que otros hacen, oraciones, ayunos, no está bien. Y con esto no quiero decir que los que oran y ayunan no lo sigan haciendo, ¿no? Al contrario. Esa es una de las maneras en que nosotros nos relacionamos con Dios. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante las maneras de relacionarnos con Dios,
pero son muy buenas esas maneras. Pero sabes, a veces somos diferentes, porque yo conozco hermanos y hermanas que yo escucho que oran muchas horas, ¿no? Que oran 30, 40, 50, 2 horas, 6 horas. Hombre, yo si me levanto en la mañana y me pongo de rodillas, en 3 minutos estoy nuevamente dormido. Unos se relacionan de esa manera con Dios. No van ni siquiera al baño y primero oran. Yo voy en el carro. Conozco hermanos, por testimonios de ellos, que desquitan su estrés, sus frustraciones, sus problemas y le lloran a Dios al volante. ¿Y eso está mal? Claro que no. De esa manera es que cuando logran tener un momento con Dios. Hay hermanas que quizás están lavando la ropa, que quizás están cocinando y están escuchando predicaciones o están orando en esos momentos, están intercediendo por muchas cosas en las congregaciones, ¿no? Lastimosamente para nosotros los hombres, las mujeres son las que más están ahí siempre al pie del cañón, para vergüenza mía. Siempre las mujeres tienen un punto de espiritualidad muy aplaudible, pero bueno, algunos otros se les facilita mucho hablar de la palabra de Dios. Yo conozco hermanos que no tienen a veces un ministerio definido, pero cómo traen almas a la congregación, Conozco otros hermanos que le alaban a Dios bien bonito, cuando hay algunos, aparte del pastor, que también cantamos horroroso. Conozco algunos otros que se deleitan sirviendo, barriendo, trapeando, y esa es su manera a veces de tener una conexión directa con Dios, y no está mal. Pero ¿sabes qué debemos de hacer todos? Tener un poquito de cada cosa, en un completo equilibrio. Esa es la manera en que deberíamos de relacionarnos todos con Dios, porque nunca somos suficientes para nosotros mismos. Jamás llenas tus expectativas. Híjole, me salió una arruga nueva. Híjole, nada más oré 10 minutos. Híjole, hoy hay personas que yo conozco que, híjole, esta semana no le hablé a nadie de Cristo. Entonces, compararnos nos lleva a un sentimiento de culpa. Vivimos estresados pensando cuándo Dios me va a transformar en alguien muy parecido a mi hermano o a mi hermana. Y sabes, Pablo pues cumplió su cometido, ¿no? Él vivió, hizo lo que Dios, para lo que Dios lo destinó. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar. Ahora, voy a volver al punto de 1 de Samuel 17, del 38 al 40. También, ahí nos habla acerca de una historia muy conocida, ¿no? de David y Goliat. ¿Qué sucedió ahí? ¿Me puedes volver a poner el texto, por favor? ¿De qué nos hablan esos versículos? Pues nos habla de un David y nos habla de un Goliat. Todos conocemos esa historia. Todos en algún momento en nuestra niñez, en nuestra adolescencia o en nuestra adultez hemos leído acerca de David y Goliat. La palabra de Dios dice que Goliat era un paladín, que era un guerrero que estaba de alguna manera asediando al pueblo de Dios. En ese tiempo reinaba el rey Saúl. Saúl estaba como rey. Y la palabra también dice que estaba David. Saúl era un rey y David era un pastor. Y en esta palabra, Saúl trató, cuando vio que no había nadie que quería enfrentar a ese gigante, estaba investigando la altura de Goliat, y la altura aproximada de Goliat era de 3 metros con 15 centímetros, por ahí así.
Y David era un jovencito, él era el más pequeño de la casa de su padre. Culturalmente en ese tiempo el más pequeño era el que se dedicaba a cuidar el ganado familiar. Entonces David estaba en la montaña cuidando a las ovejas, pero la palabra también dice que él tenía una relación muy estrecha con Dios. Si alguna vez has estado en alguna montaña, tienes que ser ágil para caminar, tienes que ser ágil para correr, tienes que moverte muy rápido. ¿Por qué? Porque hay muchos peligros en las laderas o en ese tipo de situaciones. Además, la palabra también dice que David peleaba con osos y peleó con un león. O sea, él estaba en preparación, que no se veía porque era el más chiquito, pero Dios lo estaba preparando porque tenía una misión bien grande. Ninguno de los soldados de Saúl, ni el mismo Saúl, quiso ir a pelear contra el gigante. Y Saúl era el ungido de Dios, era el rey. Saúl también tenía una altura aproximada de 1,90, de 2 metros, ¿no? Y Saúl estaba, no hay ningún niño ahorita aquí, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes tu hijo? El que está atrás de Ambrosio. ¿Cuántos años tienes tú? 15. Pues aproximadamente era de la estatura de David. ¿No te molestaría si te paso tantito aquí al frente? ¿Podrías pasar, por favor? Ven. No conseguí una playera de un gigante de 3 metros, pero sí conseguí una playera de un gigante ¿de cuánto? 1,90, 2 y cacho. Quiero que vean, a ver, como que te la ponen, no te la pongas, solamente mídetela así de frente. Ahora imagínense una armadura metálica, un casco súper grande, una espada gigante. La palabra dice que Saúl trató de ponerle, más bien le puso su armadura. Pero sabes, David fue prudente y le dijo, ¿sabes qué? Mira, por respeto al rey se la puso, y la palabra dice que intentó caminar y ni siquiera pudo caminar con esa armadura. ¿Por qué? Porque no era de su talla. Saúl estaba haciendo algo bueno, le estaba intentando salvar la vida y darle protección, pero él tenía la protección más importante. Él tuvo una preparación. La palabra, gracias hijo. ¿Cómo te llamas? Denle un aplauso, por favor. Ojalá seas como David en un futuro. Entonces, volviendo al punto, Saúl quería hacer algo muy bien, muy bueno por David, pero su visión estaba mal enfocada. David era un as con la onda y con las piedras y su bolsita. Saúl era muy bueno con su armadura. Esa armadura le había llevado a muchas victorias. Pero esa armadura que le había llevado a muchas victorias a Saúl le estorbaba a David. Lo mismo sucede con nosotros en las congregaciones. A veces tratamos de orientar a algunas personas creyendo que la armadura de Pedro Santos le va a quedar a este varón o a esta mujer, y no siempre es así. Todo lo que tú pasaste en tu niñez, en tu juventud, en tu adolescencia, que te llevó a ser lo que eres hoy, esa es tu armadura que Dios te ha fabricado, y si la usas para la gloria de Dios, bendito sea Dios. Pero no le va a quedar a todos. Volviendo al punto de que Dios es un artesano, Él no produce cristianos en serie. No le va a quedar la misma armadura a todas las personas. Cada quien está siendo forjado de diferente forma. Amén. Y esa armadura que Dios les está preparando, o que ya tienen en su poder, ahora solamente hay que hacer uso de ella. El gigante cayó
con una piedra aquí en la frente. Yo ni siquiera me imagino lanzar una piedra y siquiera llegar allá donde está el chino, pues. David, donde puso el ojo, puso la piedra. ¿Cuántas veces hemos querido o nos hemos puesto las armaduras de otros? Actitudes, comportamientos. ¿Saben qué? La buena noticia, como lo mencioné antes, es que Dios siempre nos prepara una armadura. De hecho, esa armadura es la que viene en Efesios 6, del 10 al 18. Dios trabaja con cada uno de nosotros de manera distinta y construye guerreros de manera artesanal. Dios nos da un trato individual y trabaja con cada uno de manera distinta. Dios no nos da una talla idéntica, somos tan distintos y gloria a Dios porque somos distintos. Y en este caso, aplicando algo de la medicina, por ejemplo, pues aquí tenemos a un médico que es nuestra hermana Ale. Por ejemplo, si yo llego con un dolor de estómago, me darías un medicamento, ¿no? Pero si mi hermano llegara con un dolor de pierna o quizá con una apendicitis, no le vas a dar el mismo medicamento, ¿verdad? De esa misma manera trabaja Dios con nosotros. La medicina es la misma, ¿no? Tenemos a Cristo, que es nuestra medicina, pero nos da dosis distintas. Por eso es que cuando estamos aquí los días domingos, o cuando vamos a una predicación, o escuchamos un canto, o estamos en un momento de alabanza y de adoración, a veces en las predicaciones hay quienes están durmiendo, pero otros estamos bien alertas. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo, la palabra es la misma, pero nos edifica una distinta manera. De hecho, los que somos papás, ¿cuánto tiempo tengo todavía, pastor? Son las 10:30. Sí, hay mucho tiempo. ¿Mande? Ok. Todavía queda un chorro. Ok. De hecho, los que somos papás no me van a dejar mentir. Por ejemplo, yo tengo una hija y tengo un hijo, pero no me relaciono de la misma manera con cada uno de ellos. Mi hija es tierna. Estoy sentado como morsa en mi sillón y mi hija es de llegar y recostarse así conmigo. Pero el otro no. Estoy sentado como morsa en el sillón y llega con las manos. Ya. Los amo de la misma manera, pero no me relaciono igual con cada uno de ellos. A veces lo que puede ser una medicina para una persona puede ser el daño para otra. El alimento que alimenta a un ratón va a matar de hambre a un elefante. La flor que florece allá en las montañas, a cierta altura, con cierta temperatura, con ciertos vientos, si la traemos a Mexicali, ¿qué le va a pasar? Exactamente. Entonces, y también de ella se ocupa el Señor, y también de ti y de mí se ocupa el Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Pues hacer lo que hacen nuestros pastores. No sé, yo por ejemplo, cuando llegamos a esta congregación con mi esposa, pues llevamos un tiempo de terapia con nuestros pastores y nos hablaron de una manera distinta, pero veíamos a más matrimonios en ese entonces, y a cada uno nos citaban en un día distinto. ¿Por qué? Porque traíamos problemas diferentes. A pesar de que la medicina era la misma, nos daban dosis distintas
y trabajaban con nosotros de diferente manera. Varias de esas parejas hoy están aquí y le doy gloria a Dios por ello, pero muchas ya no están. También nuestros pastores se relacionan de una manera distinta y nos hablan de distinta manera a nosotros, a cada uno de nosotros. Por ejemplo, cuando mi pastor me llama o me llega un mensaje, siempre me pone Pedro, con muchas ojos. Pedro. Y empiezo, ¿qué habré hecho o qué no habré hecho o qué pasó? Pues en cambio, por ejemplo, le habla a un compatriota poblano y le dice, amigo, y este amigo le dice, ¿qué pasó, tata? No sabes de quién estoy hablando, ¿ah? Saben, Dios a cada uno, y mis pastores no son la excepción, pues les ha dado la sabiduría para poder trabajar con nosotros de una manera distinta según lo que necesitemos. Tenemos el mismo Dios, basados en la misma palabra, pero nos dicen cosas de diferentes maneras. También, si nos vamos a lo que está sucediendo en estos momentos, somos distintos. Algunos están anotando, están apuraditos ahí con sus notas. Algunos otros no, solamente están recibiendo. Algunos en la alabanza se gozan y se proyectan hasta el tercer cielo. Y es un gusto verlos. Y otros están así, pero porque están esperando la palabra de Dios. Algunos otros andan apurados sirviendo, están en la puerta, están en proyecciones. Algunos te reciben con una sonrisa ahí cuando entras. Algunos te reciben desde allá del estacionamiento. Nos relacionamos de una manera distinta con Dios, pero todo lo hacemos para lo mismo, para la gloria de nuestro Señor. Amén. Para que la palabra siga avanzando. Amén. Entonces, no tratemos a veces de ponernos las armaduras de otros. No quitémonos esa parte de querer comparar nuestra vida con la de algunos otros. Porque ciertamente Dios nos ama igual. Hablando de la oración, ya lo mencioné hace unos momentos, algunos se arrodillan, algunos oran lavando los trastes, lavando la ropa, algunos yendo al trabajo, algunos viniendo del trabajo, algunos al levantarse, algunos antes de anochecer. Hay otras personas que les gusta orar en completo silencio. A mí me encantan las madrugadas, donde no hay nada de ruido. Y ahí aprovechamos y le hablamos a nuestro Señor. Somos distintos, nos relacionamos de una manera distinta, pero le oramos al mismo Señor. Ahora, si ya has estado captando cuál es tu manera de relacionarte con Dios, ahora solo hay que cultivarla, ¿no? Las buenas cosas se cultivan. Si tu manera de relacionarte es alabando a Dios, no juzgues cuando veas a alguien que no tiene el mismo gozo que tú. Cuando tu manera de relacionarte con Dios es trabajando para el Señor, es lavando, es sirviendo, no juzgues cuando alguien aún está en el proceso de crecimiento y está sentadito ahí. Si tu manera de relacionarte con Dios es orar largas jornadas e interceder por los demás hermanos, no caigas en el peligro de juzgar a aquel que tú ves que no ora, pero tú qué sabes, ¿no? Hay un hermano que luego nos manda versículos y nos manda videos allá en los campos. Esa es su manera de relacionarse con Dios. No está mal. Y si tú no lo haces de esa manera, tampoco te sientas mal, pues. Simplemente mientras lo hagas en tu momento, pero esforzándote, ¿no? Esa es la palabra clave, esforzándote para
poder llegar a esa comunión directa con Dios. Recuerda que Pablo decía que el conocimiento envanece, ¿no? Pero el amor edifica. Si eres intelectual, si eres un servidor, si eres un alabancer, si eres alguien de oración, o si eres un activista que riega la semilla de la palabra de Dios, bendito sea el Señor. Ahora solamente desarrollemos esa manera en que nos relacionamos con el Señor. Somos distintos y nos relacionamos de acuerdo a nuestras vivencias. Y ya para terminar, no faltaba mucho, ¿verdad? Ya para terminar, me gustaría leer esta parte que me bendijo a mí, y dice: no te preocupes si ves armaduras brillantes y la tuya no brilla todavía lo que debe de brillar. Tú que sabes, las armaduras también se forjan con fuego y con golpes. No envidies esa armadura brillante el día de hoy. Recuerda que Dios sabe lo que necesitas exactamente, porque Él es tu Padre, porque Él es tu Señor, porque Él es tu Salvador, porque Él entregó su vida para que estuviéramos tú y yo hablando de Él en este día. Dios llevó a Abraham a dar un paseo, hizo que Elías tomara una siesta, que Josué diera vueltas a Jericó, le dio a Moisés 40 años de caminata, a David le dio una arpa, a Pablo una educación a través del papel y del papiro y la pluma, luchó con Jacob, discutió con Job, le susurró a Elías, le advirtió a Caín y consoló a Agar, le dio a Aarón un altar, a Gedeón un vellón, a Eliseo le dio un manto. Jesús fue severo con el joven rico, pero tierno con la mujer sorprendida en adulterio. Paciente con los discípulos, pero fue duro con los escribas. Tierno con los niños y fue piadoso con el ladrón que estaba a su diestra el último día de su vida en esta tierra. Así que estés como estés el día de hoy, si estás pasando una dificultad, si estás en un problema, si estás bajo enfermedad, Dios sabe lo que necesitas. Solamente confía y Él hará. Eso es lo que traigo el día de hoy para la gloria de nuestro Señor Jesucristo.